por lo menos hasta fin de año. Soy Daniel Alonso, esto es Ronda de Negocios. Alfredo, Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. Alfredo, arranco contigo. Pregunta corta, pero que la respuesta puede ser muy larga, pero te voy a pedir que no sea tan larga. ¿Cómo llega la economía a las elecciones? La respuesta es larga, la vamos a hacer corta. Digamos, la economía en general llega en condiciones que yo creo nadie imaginaba en el gobierno hace 6 meses. Uh-huh. El programa claramente ha mostrado tener una inconsistencia que se reflejó en que tuvimos que ir primero al fondo, después un blanqueo, después levantar las retenciones de las exportaciones de soja por un tiempo. Y bueno, y ahora finalmente ir a esta especie de prestamista de ultísima instancia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, la economía llega con mucha más fragilidad en el sector externo, que ya la tenía. Uh-huh. Llega además como consecuencia de ese problema que llevó a veces al gobierno a manejar la política monetaria de manera muy dura. Vimos cuando aumentaban los encajes, esto generaba aumento de la tasa de interés, y bueno, y todo eso le pega al nivel de actividad, uh-huh, de manera tal que llega, yo diría, en una situación de caída del nivel de actividad recesiva. Bien. Que no se avisora que pueda modificarse en el corto plazo. Al gobierno no le gusta hablar mucho habla de la estabilización, de la fase de estabilización, pero no quiere distinguir de etapas dentro de la fase de estabilización, porque cada vez que lo ha hecho, de repente se le ha venido en contra. Si vos tuvieras que distinguir en qué etapa está este plan de estabilización, comparte este diagnóstico, lo logrado y lo que falta, ¿qué dirías ahí? Bueno, dentro de lo logrado está claro que la reducción de la tasa de inflación, aunque todavía sigue siendo elevadísima a nivel internacional, si uno mira de dónde venía, sin lugar a dudas este es un logro importante del gobierno. El otro elemento es que contra lo que se pensaba logró sostener el superávit fiscal. Uh-huh. Uno puede discutir la forma de hacerlo, las torpezas que se han cometido con algunas partidas, pero lo concreto es que logró mantener el superávit fiscal. Ahora, mi impresión es que el error del diagnóstico hizo que no miraran adecuadamente al sector externo. Uh-huh. Y entonces hubo que ir corrigiendo. Lo que uno podría llamar etapas son sucesivas correcciones, muchas de ellas improvisadas, como consecuencia de la problemática del sector externo. O sea, a eso nosotros le sumamos que, bueno, hoy estamos a pocos días de la elección, pero que cualquier gobierno, las semanas o los meses previos a una elección, tienen el foco de su radar eso, el resultado electoral. Entonces el gobierno, como le ha ocurrido muchas veces a otros gobiernos, en determinado momento se enamoró del tipo de cambio porque ese era un ancla antiinflacionario importante y bueno, el resultado finalmente fue esa inestabilidad y hoy, a pesar que el apoyo tan explícito, tan, yo diría, inédito que ha tenido del gobierno de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro y del mismo presidente Trump, a pesar de eso, está claro que hay un clima de incertidumbre y de volatilidad en el sistema cambiario que lo vemos cada vez que todos los días. Exactamente. Marcos, Alfredo bien dice respecto de esa fragilidad de la cuenta corriente, ¿sí? Por un lado, vos ves mucho ese movimiento, sobre todo lo que pasa con turismo. Menciona esa fragilidad del sector externo que tiene que ver también con lo poco que hemos podido capturar de reservas, ¿sí? Se nos han ido prácticamente, pero te quiero trasladar más que todo, más que el sector externo, al sector interno, si se quiere, para tratar de entender qué está pasando o cómo llega la otra parte de la economía, esa economía real, sobre todo la que está relacionada con niveles de actividad, con lo que pasa dentro de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, por un lado, todo lo que mencionaba Alfredo de cómo se implementó el plan implica una presión por el lado de la competencia de productos importados a un tipo de cambio en general bajo. Uh-huh. Me refiero a todo el periodo uh-huh. de la economía libertaria. Por supuesto, cuando se liberó el cepo, esto se empezó a corregir ligeramente. La volatilidad cambiaria lleva también a corregir un poco esa situación, pero un escenario de muy fuerte competencia, una economía estancada, sí, y que son pocos los sectores que, digamos, sacan la cabeza por arriba del agua, ¿no? Básicamente minería, sectores agrícolas, uh-huh. Actividad financiera también, no mucho más. El resto apenas
o alcanzó, y quedan sectores muy rezagados, entre ellos la construcción, entre ellos el turismo, entre ellos la industria, sobre todo la industria pyme, con lo cual son sectores que son grandes empleadores y por ende se siente mucho en la calle, ¿no? Sentimos esa situación de bajo nivel de actividad, más allá que la macro de un nivel de actividad que no es bajo respecto del año pasado, porque había sido muy bajo el año pasado, y ni siquiera es tan bajo respecto del 2023. Pero la economía claramente dejó de crecer en prácticamente todo este año. Ujú. Buena parte de los diagnósticos que hacen consultoras sobre la socioeconomía advierten los niveles de ingreso que tienen los hogares, ¿sí? Y que ese puede llegar a ser, digamos, como un elemento preponderante a la hora de decidir el voto o no. No nos vamos a meter en la decisión del voto, sí nos vamos a meter en cuánto realmente está preocupando esto, pero más que todo pensando en el día después. A partir del lunes 27 en adelante, ¿qué cosas deberían ponerse en marcha para empezar a revertir una situación que hoy preocupa y que tiene que ver, entre otras cosas, una de ellas, niveles de ingreso, calidad de empleo, etcétera? Me detengo un segundo en lo de los salarios. Tenemos una dualidad grande porque hay sectores que recuperaron salarios, nivel adquisitivo de los salarios, sectores formales. Tenemos empleo público que quedó muy por abajo, es prácticamente un mérito, lo considera el gobierno, haber dejado los salarios muy por abajo de lo que eran antes para poder bajar el gasto por supuesto, y sectores informales que también están muy por detrás. Y la dualidad, digo, está en que al mismo tiempo que esos hogares no consiguen un buen nivel de poder adquisitivo para comprar internamente, están en un auge total para viajar al exterior. O sea, hay una contradicción que por supuesto trae por detrás los problemas que mencionaba Alfredo. El tipo de cambio como la variable que está posiblemente desalineada. Y bueno, me preguntaba por El día después. el día ¿sí? después. Claramente hay una gran cantidad de reformas que hace falta hacer para tener este nivel de tipo de cambio o este esquema cambiario para continuar con la baja de la inflación y que eso no pese en una reducción profunda del nivel de actividad o en problemas de supervivencia de las firmas. Y si pensamos, Alfredo, en una hoja de ruta de ese día después, porque reformas son muchas las que hay que encarar, pero a su vez cada reforma tiene como distintos niveles de impactos temporales, ¿sí? En esa hoja de ruta, y tratando de ver, lo que va a impactar más en el corto plazo y podría cambiar expectativas, ¿por dónde debería encararse? Bueno, lo primero que yo creo que es importante tener presente es que el resultado electoral va a incidir de alguna manera, al menos en el comportamiento del gobierno, ¿no? Yo suelo decir que no hay esquema de política económica que funcione si no tiene, digamos, volumen político para sostenerlo. De la misma manera que es difícil acumular capital político si la política económica anda mal. Entonces, dicho esto, digo, lo primero que el gobierno se va a tener que plantear, creo yo, es, bueno, cómo construye hacia adelante, digamos, capital político. Eso ya todo el mundo lo dice. Yo no sé si está dispuesto a hacerlo el presidente. A veces da la sensación que no está en su ADN generar espacios de consenso. Pero, por un lado eso. Pero por otro lado, creo yo que una de las primeras modificaciones que vamos a ver, no sé si voluntariamente por el gobierno o no, va a ser que alguna revisión de la política cambiaria va a tener que existir. O sea, una recalibración en su política Sí, cambiaria. y eso probablemente signifique un ajuste del tipo de cambio. No un ajuste muy alto, porque como recién decía Marcos, los problemas con el tipo de cambio, que esta volatilidad, hicieron que se recuperara un poco el tipo de cambio real, ¿no? Pero de todos modos, y sin perjuicio que a lo mejor en una primer reacción el tipo de cambio pueda saltar por encima de lo necesario, eso que los economistas llamamos overshooting, pero me parece que ahí va a tener. Ahora, eso no se puede hacer sin mirar adecuadamente la política monetaria también. Y sin tener, digamos, ya resuelto todas estas iniciativas que hay de apoyo que tiene la Argentina. Tener más claramente cuándo va a activar el swap, que probablemente sea cuando tenga vencimiento de la deuda externa, ver si se concreta esto que se comenta de un apoyo muy importante de la banca internacional, del orden de otros 20.000 millones de dólares, pero bueno, todo eso tiene sentido si para adelante, además, hay claridad en un programa que no mire solo lo financiero. Sí, claro. Porque el panorama que describía Marcos adecuadamente es de que hay vastos sectores de la economía real, en particular
en el sector industrial y en el sector comercial que están padeciendo una situación que en algún momento se va a reflejar en el mercado de trabajo, aunque hoy todavía parecería que la tasa de desempleo abierto no ha aumentado tanto. Entonces, me parece que el orden, la hoja de ruta, es ajustar lo que está claramente desajustado en relación al sector externo, a la política monetaria, a la mirada sobre el cumplimiento de las obligaciones que tiene Argentina a nivel internacional. Y lo siguiente es plantear, digamos, adecuadamente un programa que mire a la economía real. Bien, y con eso voy a cerrar, imaginando que en el cielo de la macroeconomía ocurren estas cosas que menciona Alfredo, sobre todo volver a coordinar política monetaria y cambiaria en un nuevo estatus, ¿sí?, que le dé una nueva previsibilidad o un nuevo orden. Si ocurriese ese marco y mirando la economía real, ¿por dónde debería pasar esa otra hoja de ruta? Primero, coincido que hay una precondición, una macro ordenada, una macro sin sobresaltos, que podamos tener previsibilidad, es parte de las reformas iniciales que todavía no están completas, porque el gobierno ni siquiera puede garantizar todavía el equilibrio fiscal autónomamente, tiene el riesgo de que la oposición incida fuertemente en esto. Después hay una reforma más micro, de segundo nivel, que tiene que ver con seguir desregulando. Vos podés abrir una empresa en horas, en un día, pero después para habilitar el local comercial podés estar un año, podés estar 2 años en algunos sectores por regulaciones que vienen de todos los niveles. Ahí hace falta un acuerdo, un verdadero acuerdo de muchos niveles de gobierno, nación, provincia, municipio y de todos los sectores políticos para favorecer la actividad económica, eliminar barreras, obstáculos. Esa desregulación de la que se viene hablando todavía tiene mucho por hacer, más allá que se ha avanzado en muchos aspectos. Después yo personalmente pienso que con esos prerequisitos y mejoras en materia regulatoria hay que recuperar la política PYME, ¿sí?, la política de apoyo a sectores productivos. No quiere decir regalar plata, no quiere decir plantear subsidios, pero hay algunas cuestiones, lo tienen los países más liberales del mundo, los países en donde se apuesta por incentivos de manera inteligente. Por la economía de mercado también requiere algunos ámbitos en los cuales tiene que haber políticas activas, más allá de la macro ordenada. Tratar de corregir una macro desordenada con políticas activas, que creo que es lo que hemos hecho hace algunos años, tampoco funciona. Primero tener una macro ordenada y después recuperar las políticas activas. Y por supuesto el gran desafío va a ser empezar a bajarle realmente los costos a la actividad productiva con reforma tributaria, con reforma laboral, sobre todo por el costo de contratación y de desvinculación eventualmente, porque eso es lo que está frenando fuertemente la economía. Y ahí obviamente tienen que participar 3 niveles de gobierno y todo el arco político para dar reformas que se puedan aplicar, se puedan llevar a la práctica y sean duraderas. Queda claro. Bueno, después del lunes, con el resultado ya puesto, veremos finalmente cuál va a ser esa hoja de ruta. Marcos, Alfredo, muchísimas gracias. Cerramos la ronda aquí, abrimos ahora la mirada.